Cinco Fusión, Colibrí, Pez Volador, todas son bandas que algún día brillaron en Puerto Ordaz, pero que ya no se encuentran con nosotros. ¿Qué pasa con la movida de bandas en Puerto Ordaz? ¿Es que la gente prefiere armar carreras en solitario? Eso vamos a averiguarlo en el siguiente reportaje. Puerto Ordaz solía ser una ciudad con una movida de bandas bastante interesante. Músicos de gran talento se unían en agrupaciones que hasta el día de hoy siguen siendo recordadas por muchos. Sin embargo, con el pasar de los años, muchos de estos proyectos se han visto mermados o desintegrados. Hoy, los representantes o exponentes más grandes de la industria underground de Puerto Ordaz nos cuentan un poco del por qué muchas de estas iniciativas para impulsar la movida de bandas en Puerto Ordaz no pudieron consolidarse. Bueno, yo opino que evidentemente la movida musical de bandas de rock, sobre todo las que hacen música propia, ha disminuido considerablemente en los últimos 5 años. Por supuesto, tema principal, la situación país, cuestión de la escasez de la gasolina, el combustible. Bueno, luego nos agarró una pandemia que hizo que muchos de los músicos de la ciudad emigraran, pero también influye mucho la falta de promoción, falta de locales, de tarimas, de plataformas para mostrar este tipo de música, pues. Particularmente siento que sí ha menguado un poco la presencia de agrupaciones con música propia dentro de la ciudad, pero lo que sí tenemos son agrupaciones que se han adaptado a la demanda de estos tiempos porque viven de la música, están conformadas por músicos que viven de la música. Cuando eso ocurre, debes adaptar tu música, debes adaptar tu producto musical a la demanda del que consume ese producto para poder cubrir tus costos operativos en el existir a través de lo que amas, que es expresar la música. Siento que hay muchos elementos que han creado esta ausencia de productos nuevos. El país cambió, el planeta cambió, también la manera de consumir la música cambió. Lo que sucede en Puerto Ordaz es que hay una ausencia cultural demasiado grande. Son pocos los locales que apuestan por los talentos, son pocas las personas que te contratan por un evento, y si te contratan no siempre te pagan el dinero que vale un show. Y siento que Puerto Ordaz como tal tiene que crecer mucho culturalmente para entender que esto es un trabajo, que el entretenimiento también vale dinero. Entonces sí siento que falta bastante apoyo de parte de locales, de parte de patrocinantes y de parte de personas que apuesten por esto. Sucede algo muy importante aquí en Caracas que no sucede en Puerto Ordaz. Hay un público ávido que está habituadísimo a consumir eventos. Hay una cultura de consumirlos. Hay una agenda cultural vasta, es diversa, es constante, no se detiene, la ciudad no muere, al menos no ha muerto de un tiempo para acá. Supe que en 2019, antes de nosotros venirnos, sí hubo un tiempo en que en verdad estuvo parado todo, no había mucha actividad, muchas cosas. Todo esto previo al Cusica Fest, al primer Cusica Fest. O sea, hay competencia artística, hay artistas saliendo de cada lado en distintos géneros, no hay par en cuanto a eso. O sea, aquí hay todo, tú hicieras rock, urbano, música latina, covers, originales, lo que tú quieras. O sea, podrías hacer lo que tú quieras, música electrónica, y aquí hay tarima y hay espacio para ti. Locales, difusión en radio, publicidad, incluso a la hora de los conciertos que son nacionales, que exigen una banda local. Muchas veces la banda local es negreada, hablando coloquialmente. Y bueno, eso hace que también el músico se canse y emigre. Y otra cosa que hace el músico es definitivamente pues que guinda el instrumento y ya, y se dedica pues simplemente a tener una familia y se olvide de lo que era su sueño inicialmente. Básicamente son esos dos factores que para mí han influido en la merma de la música o la movida de rock regional aquí en Ciudad Guayana. Principalmente la segunda, la falta de promoción y de apoyo por parte de medios de comunicación, de locales. Y bueno, otro tercer factor sería por supuesto la música, el consumo de música que no es género rock que hay principalmente en Ciudad Guayana. Bueno, yo tengo más de 10 años de carrera artística como Apocalipto, y gracias a Dios mi carrera ha venido surgiendo paulatinamente, pero ha crecido.
mucho gracias a personas que me han apoyado desde el inicio, a gente que ha apostado por mi talento, más que todo familiares y amistades. Muy poco ha sido de centros de cultura, pero mi surgimiento ha sido personal también. Yo mismo he buscado formas y fuentes de poder seguir invirtiendo en mi música, en mi talento, y la mayor parte ha sido así, gente que me apoya y yo mismo. Siento que estas generaciones tienen otros intereses, quizás. Esas manifestaciones o esas expresiones del arte a través de la música cambiaron, ¿no? Ahorita el minimalismo llegó para quedarse. Siento que hay agrupaciones o propuestas individuales que tienen un crecimiento muy acelerado, muy rápido, porque las plataformas digitales lo permiten. Entonces a estos chamos no les interesa realmente reunirse en un garaje y crear toda la logística que hay que hacer para poder tener un ensayo con una agrupación. En mi época se ensayaba en garajes, no había estudios. O por lo menos aquí en la ciudad no había estudios, entonces era bonito ver cómo se creaba una movida que involucraba al vecino, al pana que te llevaba las plantas, al que venía, el vecino que te prestaba una corneta para poner un micrófono. O sea, siento que era un poco más analógico todo y eso quizás condicionaba un poco más el entorno. Y antes tenías un público que estaba acostumbrado a demandar, por ejemplo, dentro del género de los conciertos que se hacían aquí, la Sala de Arte de Sidor creó un grupo de seguidores para músicos de jazz. También se traían, por ejemplo, cantantes de boleros, es decir, había muchos géneros musicales que se desarrollaban y tú vas creando como un gusto en la gente de seguir a ese tipo de géneros musicales, pero si has pasado 20 años, 18 años y tú no le has vuelto a ofrecer eso, pues obviamente los de mi edad todavía lo extrañan y los de tu generación ni siquiera conocen lo que aquí se hacía. Lo que aprendí alguna vez en mi ciudad, Guayana, que los locales realmente ponen el precio del artista, no lo contrario. No es el artista el que llega, yo cobro esto es lo que vale mi trabajo, yo tengo este brief, yo tengo este currículum, yo he hecho toda esta serie de cosas y por lo tanto tengo esta preparación. Por lo tanto, mi trabajo vale esto y es lo que tiene que pagar tu local si quiere tenerme. El gran asunto que he vivido, mi experiencia particular en Puerto Ordaz, es que muchas veces los locales piensan que le están haciendo un favor al músico al traerlo a su local una noche. Y no debería ser así. Recuerdo la primera vez que recibí un pago acá, esa vez del ciclo de cantautores, la primera vez que recibí un pago por un evento que yo hiciera. Y cuando vi la cantidad, no creí, no sentí que yo valiera esa cantidad de plata. Y creo que es una cosa que tenemos que erradicar totalmente de la idiosincrasia en nuestra ciudad. Tiene que haber inversión para todo. Cuando tú abres un local, una discoteca tipo Lagers y tal, lo que tú pagas por la cerámica es lo que cuesta la cerámica, el cemento, los ingenieros, la gente que construye todo eso, porque no puede ser lo mismo con la música. Pasa también que en Puerto Ordaz quizá la movida puede llegar a ser un poco más complicada de ejecutar. Hay como menos espacios para demostrar lo que se hace, al menos actualmente es así. También está la cuestión de que, por supuesto, uno hace esto con mucho cariño por la música, mucha pasión, mucha cuestión, y sin embargo está la parte de que también es un trabajo, de que también es un tiempo, de que uno también pues quiere recibir su retribución económica al respecto, y debido a la misma situación. Ciudad Guayana fue una ciudad, es una ciudad que nace el con poder para el llevar a fin, cabo la estas necesidad de traer a la actividades, gente. O sea, no realmente pueden asumir, es una ciudad que fue construida para que la gente se viniera, se llegara a invertir, producir, explotar los minerales. Por eso el nacimiento de las empresas básicas, la siderúrgica, etcétera. Y en algún momento todas estas empresas, Bauxilum, Benalum, Sidor,
dan a surgir sus teatros, sus salas de exposición cultural, de talentos, han tenido conciertos en algún momento tuvieron conciertos de artistas de música tradicional venezolana, ciertamente, o cosas que se le acercaran, que estuvieran en esa vibra. La agenda cultural que se buscaba difundir era esa. ¿Qué sucede? Ciudad Guayana tiene mucho tiempo sin exportar talento original, inédito. Exportar es lo importante, no solo importarlo, porque realmente la inversión no se está yendo por el talento original. Es mucho más fácil para un DJ o para el artista que cobre menos por hacer el mismo trabajo que los demás, es mucho más fácil conseguir trabajo, y eso también es competencia deshonesta. No lo digo directo del caso de los DJs, creo que tiene más que ver, o sea, los DJs hacen su trabajo, simplemente amenizan, colocan la música para que la gente viva un espacio, pero el músico, el artista que también está dando un show donde busca que la gente centre su atención a la tarima, a lo que está sucediendo allí, eso tiene un costo, y más que un costo económico, tiene un valor muy distinto a simplemente una persona que, con el respeto de los DJs, lleva un pendrive, lo coloca, tiene un controlador MIDI con la cuestión, mezcla, pasa de una canción a otra y listo. Un selector, más que un DJ, son conceptos distintos. Para el tipo de locales que la gente en Puerto Ordaz estaba abriendo, véanse discotecas, lagars, etcétera, locales de onda nocturna, se busca más este tipo de cosas, no tanto costear artistas originales como por ejemplo Safari, o en nuestra época cuando Colibrí estuvo activo en Puerto Ordaz, pues era eso. Empresas básicas y algunas otras instituciones privadas ayudaban a que hubiera una diversidad de espectáculos en la ciudad. Aquí era frecuente, por ejemplo, asistir a conciertos por lo menos una vez a la semana. Habían grandes conciertos y espectáculos que se hacían en los teatros de las empresas básicas o en el Teatro de Piedras, por ejemplo. Las empresas colaboraban cuando se hacía el Festival Internacional de Teatro de Caracas y se traían muestras internacionales a la ciudad. Se hacían conferencias, se hacían talleres, tanto literarios como de música, como clínicas para actualizar a los jóvenes que querían, por ejemplo, no sé, incursionar en el jazz o en el rock. Entonces se traía, por ejemplo, un bajista para que hiciera una clínica sobre nuevos acordes en el bajo o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, hace muchísimo tiempo que no se ve. Es decir, eso, por ejemplo, hoy en día ha mermado. Bueno, hay algunas formas de ir recuperando poco a poco algunos espacios, ir desarrollando generaciones de relevo que se ocupen de esto. Probablemente muchos jóvenes deberían pensar no solo en el negocio, sino también en hacerlo por divulgar, empezar a darse a conocer nuevas bandas que se reúnan y propongan hacer un concierto en algún espacio donde todos podamos acudir a verlos, apoyarlos. ¿Okay? Lo mismo va a suceder con los artistas plásticos, con los jóvenes que escriben, con los grupos de danza. En estos días vimos una exposición en la universidad de una cantidad de agrupaciones de danza nacionalistas y bueno, la mitad de ellas no las conoce nadie. Nadie sabe ni siquiera dónde están ubicadas sus escuelas, dónde presentan sus espectáculos, etc. Cierro con que en verdad la gran ventaja, insisto, la ventaja de que la ciudad no nos haya dado tanto como pudimos recibir en su momento, por mucho que luchamos muchísimas cosas estando allá. Lo bueno es que todo lo que actualmente mi proyecto Colibrí tiene en sus manos lo ha hecho por pulso propio, no se lo ha quitado a nadie. Todos los reconocimientos que hemos estado cultivando, las invitaciones a nuevas bandas, cada una de las cosas que se nos han ido dando han sido por pulso y constancia, y eso es algo que aprendimos siendo de Puerto Ordaz, en una ciudad donde no está todo en la bandeja, no está todo a la orden. Tú tienes que crear los espacios, tienes que buscarlos, tienes que tomar cada oportunidad y volverla no solo a tu provecho, sino al provecho de los demás.
Muchas veces creo que eso es también lo más importante. El arte ciertamente necesita que el artista pueda sustentarse, pueda pagar sus deudas, su vida, etcétera. Pero de Puerto Ordaz me quedó también que el norte más importante dentro de esta carrera es que nada hace si te enriqueces a ti mismo, sino que lo que tú logres debe quedarle no solamente al público, no solamente a la gente que consume tu cuestión, sino a una generación de relevo. Y es la tarea más grande que puede tener cualquier músico inédito, porque en un mundo donde se le da prioridad a los artistas de cover, el músico inédito, sabiendo que somos pocos, tenemos que abrir esa brecha, tenemos que inspirar a otros, tenemos que dejar eso, esa inquietud, esa semilla por querer contar nuestra historia, por querer contar las cosas que pasan en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestras casas, en nuestros vecindarios. Es esto, contar nuestro descontento, nuestra felicidad, nuestro estilo de vida, que la gente pueda relacionar dentro y fuera de Guayana las cosas que nos representan, porque eso no lo va a hacer ningún grupo de cover, solo lo van a hacer los grupos inéditos. Después de haber escuchado a nuestros entrevistados y llegados a este punto de nuestro video, pudimos darnos cuenta que la movida de bandas en Puerto Ordaz ya no es ni la sombra de lo que solía ser en el pasado. Con el pasar de los años, muchas de estas agrupaciones no han encontrado en Puerto Ordaz una ciudad cultural que pueda retribuirles el aporte que generaron como artistas, por lo que aún en 2023 no hay una industria de bandas lo suficientemente consolidado. ¿Y tú? ¿Conoces nuevas agrupaciones musicales o bandas de Puerto Ordaz? Si es así, déjala en los comentarios.